Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de 10 preguntas con el profesor Carlos Vizuete. Don Carlos, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Juan. Un nuevo y último programa, si Dios quiere, de 10 preguntas. El nuevo y el último. Si Dios quiere... Sí, porque ya no sabemos lo que Dios puede querer bueno, en el futuro. Si Dios quiere, no. O sea, quiero decir, salvo que nos muramos de golpe, también sería el último. Sí, ciertamente. Pero sí. No sabemos lo que Dios puede querer en el futuro del profesor Vizuete y de un servidor en este caso y de Canal Diocesano y todas estas cosas, ¿no? Así es que ya anunciamos el pasado programa, el pasado viernes, que hoy sería el último programa de la temporada y también el último programa de esta larga serie de 12 años. 407 programas, don Carlos. Sí, señor. Y lo hemos hecho coincidir con el resultado del referéndum de salida de los ingleses. Sí, pero parece eso... como si nosotros hubiéramos hecho también un referéndum y abandonáramos las 10 preguntas. 407 programas por 10 preguntas son 4.070 preguntas respondidas. Alguna más. Porque ¿alguna tú más? Siempre metes alguna de clavo. Sí, pero va a ser alguna menos también porque hoy no hay 10 preguntas sino 9. Hoy son 9 hoy, preguntas. Vaya. He querido yo, esta vez he querido yo, así se lo he dicho a don Carlos, que sean 9 preguntas porque la última será una consideración. Consideración. Decíamos el pasado programa, hablábamos de don Manuel González y decíamos que iba a ser santo y que estamos esperando que se conociera la fecha. Sabíamos que el día lunes 20 había precisamente estaba convocado en el consistorio en la Santa Sede para promulgar la fecha de algunas canonizaciones y sabíamos que una de ellas era la de el beato Manuel González, el hoy beato Manuel González, si Dios quiere el próximo 16 de octubre, santo. 16 de octubre. El día después de Santa Teresa. Será la canonización del beato Manuel González. Ahí tenemos ya el cartel oficial de la canonización. Manuel González, apóstol de la Eucaristía, 16 de octubre. Ahí esto es. Así es que decíamos que dedicábamos este programa al obispo Manuel González y estas 10 preguntas se las hacemos al profesor Vizuete sobre este obispo que será canonizado el día 16 de octubre. Hay unas palabras que ha querido resaltar el profesor don Carlos. De otro santo. De otro santo. Sí. De San Juan Pablo II. Sí, señor. Pronunciadas. Con ocasión de la visita que hace a España en el año 1993, las pronuncia en Sevilla, en la tarde del día 12 de junio, después de haber tenido una adoración eucarística, porque era la clausura del 45, creo que era el 45 Congreso Eucarístico Internacional. Y como hemos visto ahí en el cartel, a don Manuel le han puesto el apelativo de apóstol de la Eucaristía. Entonces, evidentemente, no era entonces beato, lo beatificó Juan Pablo II y se refirió a él en la homilía en unas palabras que, si quieres, nos lees. ¿Las leo yo? ¿O no, las lees tú, que la introducción la haces tú. Decía el Papa Juan Pablo II entonces, 12 de junio de 1993, aquí en Sevilla es obligado a recordar a quien fue sacerdote de esta archidiócesis, arcipreste de Huelva y más tarde obispo de Málaga y de Palencia sucesivamente. Vamos a hacer un poco su recorrido. Sí, esto es, vamos a hacer su recorrido. Nos da el guión hecho. Que no fue absolutamente nada fácil el recorrido y lo que tuvo que vivir el don Manuel González. Don Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados. ¿Qué es? Él se esforzó en recordar a toda la presencia de Jesús en los sagrarios a la que a veces tan insuficientemente correspondemos. Con su palabra y con su ejemplo, no cesaba de repetir que en el sagrario de cada iglesia poseemos un faro de luz, en contacto con el cual nuestras vidas pueden iluminarse y transformarse. Pues sí, son unas palabras que lo dicen todo, ¿no? Sí. Lo decía don Manuel, que ahí hemos visto la fotografía que luego se utilizó en el tapiz de la canonización. De la beatificación. De la beatificación. Supongo que se volverá a utilizar probablemente. En la canonización y que lo representa con la capa magna aquella que gastaban antiguamente los obispos, ¿no?
vestido de obispo en una fotografía que está coloreada, ¿no? Porque en aquella época no había fotografías. Bueno, no me parece que esa sea la capa magna. La capa magna era más larga, sí. No, Bueno, o sea, la capa, con el manteo de una capa episcopal, ¿no? Sí. De los colores, o del color morado de los obispos. Y esto que en este parrafito, en la locución, dice, es que aquí en Sevilla, estoy aquí en Sevilla, estamos en la Eucaristía, yo no puedo dejar de referirme a don Manuel González. Y pone las marcas, diríamos, o los mojones que nosotros vamos a ir siguiendo en este recorrido, en la primera parte biográfica de la vida de sacerdote de Sevilla, arcipreste de Huelva. Huelva entonces dependía de... Era formaba parte de la archidiócesis de Sevilla, porque no tenía obispo. Y más tarde obispo de Málaga y de Palencia sucesivamente. Nos contará brevemente cómo tuvo que salir de Málaga y cuál fue su itinerario hasta que llegó a Palencia, donde estuvo muy poco tiempo, yo creo que fueron 5 años. 5 años. Del 35 al 40. Primera pregunta. O quizás habría que decir 4 años y medio, porque él llega el 12 de octubre y se muere, parece que es el 9 de enero, o en enero del 40, el 4 de enero del 40. Pasado sábado, en la toma de posesión la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de Palencia, esta era una de los grandes santos. Ya también se sabía que iba a ser canonizado, todavía no sabía la fecha, porque eso fue el sábado, que pasaron por Palencia. Pregunta número 1, don Carlos. ¿Quién fue don Manuel González García? Bueno, pues ya sabemos, lo ha dicho Juan Pablo II, un sacerdote y obispo español de un momento difícil. Él nace en Sevilla en el año 1877. Es, pues como entonces era habitual y hoy rarísimo, hijo de una familia numerosa. Él es el cuarto hijo de una familia que tiene 5. O sea, no era el pequeño, era el penúltimo. Y en el seno de eso que se solía decir una familia cristiana. Digo que se solía decir antes, ¿no? Entonces, siendo muy pequeño, ingresa en el colegio que en la Catedral de Sevilla tenía para la formación, como aquí el Colegio de Infantes, donde se formaban los muchachos del coro que luego actuaban en el altar mayor, que son los seises, que bailaban. Que allí sí son seises. Sí, son seises, y hacen las danzas el día de la Inmaculada y el día del Corpus Christi. Este colegio se llamaba el Colegio de San Miguel. Y luego, con 12 años, ingresa en el seminario. O sea, ha nacido en el 77 y 12 son 89. En el año 1889 ingresa en el seminario. Debió de ser aplicadísimo, o estaba dotado de unas facultades fuera de lo común, porque obtuvo sobresaliente en todos los cursos y en todas las asignaturas. De tal manera que luego concluyó sus estudios en el seminario, tanto en el menor como en el mayor, con un doctorado en teología y una licenciatura en Derecho Canónico. Me parece que en alguna ocasión hemos recordado que estas cosas antes se podían hacer porque después del concordato que firma el gobierno de Isabel II con la Santa Sede, los seminarios metropolitanos se convierten en universidades pontificias, entonces daban grados. Pero bueno, obtener un doctorado y una licenciatura, aunque fuera de aquella manera, diríamos, era para alguien... Pero eran exigentes. Eran exigentes, sí. Y luego se ordena sacerdote. ¿Quién lo ordena sacerdote? Alguien del que hemos hablado nosotros en nuestra última temporada, el beato cardenal Marcelo Spínola, que también estuvo en las mismas tierras por donde luego va a ir caminando don Manuel. De él hablábamos de Sanlúcar de Barrameda y de las minas de Río Tinto como abogado, luego pasó como obispo a Málaga. Bueno, pues él recorrerá más o menos esos mismos caminos y entonces lo ordena en el año 1901, o sea, como la edad mínima que marcaba el Concilio de Trento. Con 24 años es sacerdote.
Y entonces ahí lo vemos de recién licenciado con su muceta de doctor en teología, porque el color de la teología es el blanco, ¿no? Y entonces comienza una labor pastoral. En principio se dedicará a la predicación de algunas misiones populares como coadjutor, hasta que luego lo envíen de párroco a Huelva. Es en ese periodo de los primeros años de joven sacerdote cuando él tiene una experiencia que le transforma y que le acaba convirtiendo en este... Él explica esa experiencia, sí, ¿no? en la cuenta en sus memorias. La pregunta número 2, por tanto, ¿cómo se produce esa experiencia? A mí lo que pasa es que como me voy haciendo mayor se me ha olvidado el pueblo. Él va es uno de los pueblos cerca de la campiña del Guadalquivir. Es un pueblo pequeño y él llega a predicar las misiones populares de las que nosotros hablábamos también el otro día. Lo primero que hace es dirigirse a la iglesia a tener un rato de oración ante el Santísimo. Y entonces él lo dice, se le vino el alma a los pies cuando se encontró ante, yo creo que podemos decir, ¿no?, la indecencia en la que se encontraba el sagrario, el Santísimo, en aquella iglesia de aquel pueblo. Aparte de la soledad, por eso luego él hablará de la compañía esta que hay que tener con Jesús sacramentado, el abandono que manifestaba lo que él estaba viendo. Él habla de las puertas carcomidas del sagrario, los harapos. Supongo que los paños o los manteles serían esas cosas que cuando se hacían las visitas pastorales era una de las cosas que se visitaba y que además se decía, o sea que, claro, él se llena de confusión, diríamos así, dice, bueno, si esto es así, bueno, pues podría estar el pueblo más o menos alejado de la Eucaristía, pero por lo menos el cura. Y entonces él dice que tiene esa experiencia de tratar de convertirse en, no voy a decir en el apóstol, pero sí en el acompañante, en el consolador de ese Jesús que se encuentra solo y abandonado en los agrarios, en tantos agrarios. Esto era 1901, 1902, ¿no?, en las iglesias rurales y en las iglesias de las ciudades de España, ¿no? Esto produce en él una conmoción y hace que se convierta en un sacerdote a partir de este momento y luego cuando sea obispo, dedicado a poner la Eucaristía en el centro de su vida y de la vida de los sacerdotes que se van a formar y de los seglares, diríamos así, que quiere transformar, ¿no? Y de aquí aparecerán algunas de las obras a las que luego haremos referencia. O sea, a partir de este momento, él se convierte en ese apóstol del sagrario abandonado que decía San Juan Pablo II en Sevilla, o en ese apóstol de la Eucaristía que hemos visto que le llama el cartel anunciador de la canonización en Roma. Se ordena con 24 años, el año 1901, lo ordena el beato Cardenal Spínola, y 4 años después, en 1905, lo hacen párroco de Huelva. Sí. Huelva, una parroquia de Huelva. Una parroquia de Huelva, es la parroquia de San Pedro. ¿Cómo es la Huelva a la que él llega en ese año 1905? Me parece que nosotros hemos hecho una referencia que decíamos antes cuando hablábamos del cardenal Spínola, la situación en la que se encontraban los pueblos y las ciudades de esa zona de Andalucía. Fíjate que él llega a Huelva para ser párroco de la parroquia que se llama Parroquia de San Pedro, 20.000 feligreses en una parroquia, claro, y luego será arcipreste de Huelva. La situación en la que se encuentra es y esto era corriente en algunos de estos lugares, no solo de Andalucía, sino también en Castilla y en otros lugares de España, de notable indiferencia religiosa. Aparte de una situación de enorme diferencias sociales con una parte de la población, supongo que muchos de sus feligreses, que se encontraban
atravesando, diríamos así, o en una situación económica precaria, podríamos llamarlo de esto. Eso originará el hecho de que no acudan a la educación o no tengan acceso, por ejemplo, a la alimentación, que no coman bien y que los niños no estudien, o que realicen unos trabajos sin cualificar, teniendo en cuenta pues eso, que había gente que trabajaba en el puerto o que estaban vinculados a esa zona de extracción del mineral en las minas de Río Tinto, muy cerca de la ciudad de Huelva. Por eso él lo que va es a empezar a preocuparse, primero por la formación catequética de los niños y de los feligreses, segundo por la educación humana y la educación de los niños creando escuelas, y por la situación económica de muchas de estas familias que forman parte de la feligresía y de toda la ciudad de Huelva. Él tiene esa clara orientación, no sé si alguna vez hemos hablado de esto, me parece a mí que sí, de aquello que se llamaba el catolicismo social, diríamos así, y entonces escribe un libro, que es la primera de las obras que él publica, que yo he traído aquí en el ejemplar del volumen segundo de sus obras completas. Este libro se hizo, está publicado por la editorial Monte Carmelo, y tiene la recopilación de las obras completas cuando se estaba preparando la beatificación. El primero la primera obra de las que escribe de seguido, diríamos así, siendo además un joven sacerdote, porque esto es del año 1910, se llama Lo que puede un cura hoy. Es un libro que se irá reeditando constantemente a lo largo de su vida. 33, y después 33 años tenía. Tenía 33 años. Y es un libro en el que aborda qué es lo que puede y lo que no puede hacer un cura como él cuando llega a una parroquia como a la que él ha llegado. Carlos, una cuestión que tiene que ver con esto, y que tú sin duda la conoces porque lo has estudiado. En esa situación de diferencia religiosa propia de tantos lugares de aquella época, ¿a qué se debía? Seguramente no a una causa, sino eran múltiples causas. Pero eran solamente causas sociales, eran causas políticas, o también había una cierta mediocridad en el clero. ¿O era fruto de una época? Vamos a ver, yo no sé, la España del 19 atraviesa una situación, diríamos, bastante difícil. Hay que recordar que el año 1835 han desaparecido la mayor parte de todas las órdenes religiosas. Entonces queda el clero secular, los obispos, los curas, los sacerdotes y los curas que atienden las distintas parroquias. La escuela entonces no era obligatoria. El catolicismo de ese mediados del siglo XIX a mí me parece que estaba, como decíamos el otro día, demasiado apegado quizás a algunas prácticas externas que había mucha gente que rechazaba, sobre todo con el desarrollo también de la situación, el desarrollo de la situación, no sé decir, social y económica, el movimiento obrero que va apareciendo en algunos lugares, el anticlericalismo que crece, la consideración de que la Iglesia es un elemento retardador y además controlador de las conciencias, en fin, la imagen tradicional que se ha dado negativa de la Iglesia. Lo que hace es que tengan una vida sacramental bastante escasa, que haya muy poca gente que se encuentre vinculada, diríamos, a la labor de la Iglesia, que sean las mujeres, y entonces esto viene a tener un elemento negativo, que muchos de los hombres que están casados con piadosas mujeres se pasan el día en el casino, diríamos, entre los hacendados, y que allí prosperan algunas ideas o liberales o entre los obreros socialistas, que llevan aparejado el desprecio por la situación de la Iglesia. O sea, la labor de la Iglesia era dificilísima. El
el hecho de que no hubiera educación cristiana, y a veces ni educación. Los seminarios tampoco eran los seminarios tampoco, o sea, la vida de los sacerdotes o el ejemplo de los sacerdotes tampoco era la vida ejemplar, diríamos así. Por eso, a finales del siglo XIX van destacando intentos renovadores de la vida de la Iglesia que van orientados a la mejor formación del clero, a la renovación de los seminarios y a una implicación, diríamos así, o a una renovación también de la educación cristiana. Fíjate tú la cantidad de, en estos años, la cantidad de sacerdotes que hemos hablado de aquella época, que son grandes hombres, ¿no? Y santos, beatos, fundadores, etcétera. Por eso el librito ese que él escribe dice: lo que puede un cura. Empiezo diciendo lo que no puede. Dice: un cura no puede convertirlos a todos. O sea, no te vayas a desesperar porque cuando llegues a una parroquia tú no vas a conseguir la conversión de todos tus feligreses. O sea, primero tienes que tener en cuenta hasta dónde puedes llegar. Y luego, ¿qué es lo que puedes hacer? Y entonces ahí hay un programa también de acción, eso que hoy se llama acción social, que tenemos que considerarlo más que como acción social, acción caritativa, diríamos así. Y ahí aparece la creación del reparto de comida, por ejemplo, o la creación de escuelas en las que los niños puedan recibir una formación que les facilite o les capacite para aspirar a un empleo o un mejor empleo, ¿no? Entonces, esto en algunos lugares donde la situación, la presencia de un fuerte proletariado, porque no eran trabajadores propietarios, sino que son jornaleros, en la Baja Andalucía, tanto en la zona esta de Huelva como en la de Málaga, pues es una cosa que orienta la acción social, tanto, por ejemplo, de don Marcelo Espínola, del Beato Espínola, como de don Manuel, y de otros obispos en otros lugares. La creación o la fundación de congregaciones dedicadas a la promoción y la educación de las mujeres, a las escuelas de los niños con la formación profesional. Sí, hablábamos de que Espínola trae a los salesianos y los instala en Sevilla, y la educación de los salesianos va orientada a la formación profesional de los muchachos. Entonces, el panorama era un panorama terrible, y aquí es donde caen personas, yo no sé, sí sé, tocadas por la gracia, que de pronto tienen una intuición, diríamos así, y luego, ¿de dónde sacan las fuerzas? Las fuerzas, don Manuel dice, ¿dónde salen? Salen del contacto con Jesús en el sagrario, que puede transformar nuestras vidas e iluminarlas. Entonces, esa es la cosa. Vamos, esto lo único que se puede conseguir es, otra vez decía, dice, yo y mi coadjutor y yo, a las 5:30 abrimos la puerta de la iglesia. A las 5:30 de la mañana, y nos sentamos en el confesionario, haya o no penitentes. Y entonces, bueno, es que está entregado él, el coadjutor, y también la vida empezaba antes. Era de otra manera, claro, las 5:30 serían las 7:30 de ahora, más o menos, pero porque el cambio de hora, digo yo. Pero la cosa es esa, o sea, la entrega no es solamente esto de hacer cosas pastorales, sino con una fuerte carga, no sé si decir mística o por lo menos espiritual. Pregunta número 4, que si no nos vamos a la radio. Ahora te sugeriría que fuera más breve. Sugerir nombres de esa época para hacer un poco de recuento, así según, pero vamos a continuar porque si no se nos pasa el tiempo. Estamos en la pregunta número 4. ¿Cómo fue su ministerio episcopal en Málaga? Bueno, vamos a ver, él está desde el año 5 hasta el año 16 en Huelva, 11 años. En el año 16, Benedicto XV, o sea, hace ahora 100 años, estamos en el año 2016, hace 100 años, que el Papa le nombra obispo auxiliar de Málaga. Lo consagran en Sevilla, se va a Málaga, y en el año 1920, después del fallecimiento del obispo titular, pasa a ser... O sea, no tiene ni 40 años. No tiene 38 años cuando lo nombran obispo. Y entonces llega a Málaga y, bueno, hay cosas que todavía se recuerdan en Málaga,
y es que cuando entró como obispo titular ya de la diócesis, hizo, esto también lo había hecho Spínola, un cambio de decir, bueno, el banquete que se suele dar a las autoridades se va a dar a los niños pobres y además quienes lo vamos a servir vamos a ser nosotros, las autoridades, y yo. Ahí lo vemos ya convertido en obispo de Málaga. Entonces hay algunas fotografías que no las hemos ordenado cronológicamente, nuestros espectadores las irán viendo, se le ve en distintas, en visitas, sentado escribiendo, etcétera, en una misión, ahí se le ve en una misión popular. Y entonces comienza en Málaga por lo que será, diríamos, la niña de sus ojos, que se suele decir, ¿no? La preocupación por transformar el seminario. Hay que hacer un seminario nuevo, físicamente, y además, esta es una foto con los seminaristas de Málaga, transformarlo radicalmente, cuyo centro es el sagrario. Entonces, dedica una gran energía de su actividad pastoral a la atención del seminario. Pero esto no significa que se dedicara única y exclusivamente al seminario. Visita las parroquias, o sea, hace la visita pastoral, promueve las escuelas y la catequesis, lo mismo que había hecho en Huelva siendo arcipreste. Ahí lo vemos siendo obispo, pero en una visita a Covadonga. Lo que se ve allí al final es el santuario de la Basílica de Covadonga. Entonces, es una vida entregada. Él estará desde el año 20 hasta el año 31 como obispo titular, entregada a la atención de los sacerdotes y a la preocupación por los más pobres y desvalidos de la diócesis de Málaga. Sueña y proyecta, y es una de las cosas que le escribe también, un seminario que dice, un seminario sustancialmente eucarístico, en el que la Eucaristía fuera en el orden pedagógico el más eficaz estímulo, en el científico el primer maestro y la primera asignatura, en el disciplinar el más vigilante inspector, en el ascético el modelo más vivo, en el económico la gran providencia, en el arquitectónico la piedra angular. Hay un texto aquí que se llama así, El sueño, entre las obras completas, como digo, porque en este volumen se recogen escritos que tienen que ver con la vida sacerdotal, con lo que él escribe. Después de lo que puede un cura, viene un sueño pastoral. Y entonces el sueño pastoral dice las realidades, cómo se formó el cuerpo del seminario. Sección segunda, cómo se formó el alma del seminario. La obsesión, diríamos así, la gran preocupación que él tiene como obispo por crear unos sacerdotes, no sé, puede parecer eucarísticos, o sea, que pongan a la Eucaristía. Supongo que todo viene por el choque aquel de los agrarios abandonados. Por lo tanto, él les va a proponer un programa, diríamos así, de camino a la santidad, basado precisamente en esa orientación eucarística y en hacerse oblación. Claro, cuando venga la guerra y muchos de estos sacerdotes formados en ese seminario den su vida, pues evidentemente, diríamos, las bases de aquello estaban en lo que recibieron en el seminario que había regenerado, transformado la figura de don Manuel González. Años difíciles. Llega la República y comienzan los años difíciles. No es que fueran fáciles los anteriores. No eran fáciles, ¿no? Pero ahora las cosas se complican más. Y don Manuel tiene que exiliarse, tiene que marcharse de Málaga. A Portugal, ¿no? No estuvo... A Gibraltar. A Gibraltar, perdón, que yo Gibraltar, sí, quería decir Gibraltar, he dicho Portugal, efectivamente. A Gibraltar. ¿Por qué tiene que exiliarse? Para salvar su vida. Vamos a ver. La Segunda República, que se inaugura el 14 de abril, antes de tener un mes de vida, todavía con el gobierno provisional,
se producen en mayo del año 1931 eso que se ha llamado, ¿no?, la quema de conventos. El 11 de mayo. Y no solamente en Madrid, sino en otros lugares de España. En Málaga fueron incendiados con iglesias, conventos y el Palacio Episcopal con el obispo dentro. Tuvo que salir disfrazado, diríamos, salió por una carbonera con lo puesto. Y en principio salió huyendo, llegó a Ronda, que dentro de su diócesis, allí una familia lo acogió, pero antes la persecución que le busca, y para evitar que puedan sufrir daños los que le están acogiendo, lo que hace es cruzar la frontera con Gibraltar. Gibraltar está tan cerquita, de momento hasta que funcione esto del Brexit, ¿no? Hay mucha gente de Gibraltar que vive en Sotogrande, que está en la provincia de Málaga, al otro lado de la línea, de la raya de la línea de la Concepción. Bueno, pues él se refugia en Gibraltar y va con una mano delante y otra detrás, hasta la ropa interior se tuvo que comprar, de lo que le dieron, de las limosnas que pudo recoger al llegar a Gibraltar. Desde allí comunica a la Santa Sede cuál es su situación. Está un tiempo en Gibraltar hasta que, con permiso y licencia de la Santa Sede, se traslada en el año 1932 a Madrid. Y desde Madrid, en una casa que le han prestado, gobierna la diócesis de Málaga. O sea, está en Madrid, siendo obispo de Málaga, y con la licencia, diríamos, por las circunstancias tan extremas en las que se encuentra la Iglesia en España. Hay que recordar que más o menos, mientras él está en Gibraltar, la República, el gobierno de la República, ha cogido en Guadalajara al señor arzobispo de Toledo y lo ha conducido a la frontera. Ojo, Cardenal Segura. Al cardenal Segura. Y entonces la diócesis de Toledo también está con el obispo en el exilio. Estas son las circunstancias en las que se desarrolla la vida de don Manuel. ¿Cómo gobiernas una diócesis en la distancia, no? Entonces, claro, él quiere volver a la diócesis de Málaga, cosa que se hace poco menos que imposible. Comienza algo que luego será esto, yo he leído un artículo que hace una especie de recorrido biográfico por la vida de don Manuel como obispo de Palencia, que escribió don Rafael Palmero, se llama así, don Manuel González, obispo de Palencia, 1935-1940, en el que habla del sufrimiento que comienza a experimentar él cuando tiene que salir de Málaga y en los años estos en los que se encuentra en el exilio en Madrid. No solo por no poder estar atendiendo a la diócesis, sino porque empieza a experimentar la incomprensión de algunos de los suyos, diríamos así. O sea, hay gente que le critica dentro de la Iglesia esta situación de alejamiento de su diócesis, como si eso fuera una situación cómoda. Y el final será el que el nuncio habla con él, cuando le dice que es imposible que pueda volver a Málaga, él quiere, entonces le ofrece la posibilidad que en la Santa Sede le dicen de nombrarlo obispo de Palencia. El 5 de agosto del año 1935, el Papa Pío XI lo nombra obispo de Palencia y la sede de Málaga queda vacante. Entonces, este ha sido ese periodo también en el exilio, siendo obispo, pero sin poder estar, sin poder residir en la diócesis. Él esto lo va experimentando y lo va viendo como con esa espiritualidad de oblación. Este es el grano de trigo que ha caído en el surco y que tiene que morir para dar fruto. O sea, él experimenta este desgarro interior
como una oblación, diríamos, como una obligación, diríamos así, ¿no?, de su misión de pastor que se entrega por sus ovejas, en este caso son las malagueñas, ¿no? La pregunta número 6. Palencia. ¿Fue Palencia un remanso de paz? Aparentemente podríamos decir que sí. Él llega a Palencia, que es una diócesis distinta a las del sur, donde por las cuestiones sociológicas hay una mayor profundidad y una mayor vivencia de fe. Sociológicamente Castilla la Vieja es distinta a la Andalucía, tanto la oriental como la occidental, en cuanto a la composición social. Él llega, recibe el nombramiento el 5 de agosto y decide que va a ingresar o que va a entrar en la diócesis el día 12 de octubre del año 35, y lo primero que hace es irse al monasterio de San Isidoro de Dueñas, a la Trapa, a hacer ejercicios. Y desde allí hará la entrada, la toma de posesión. La Trapa del hermano Rafael. Sí, y la entrada, bueno, todavía el hermano Rafael era... No, pero que es el lugar sí, donde estuvo el hermano Rafael. Entonces, sí, escribe una pastoral de bienvenida, en que comienza diciendo, esto lo he leído del escrito de don Rafael Palmero: me habían dicho que en Palencia la gente, en fin, que era muy fría. Dicen, yo no he notado el frío, el calor con el que le han recibido los palentinos, que es el calor también de la fe. Eso por un lado, pero por otro lado él sigue llevando encima la incomprensión de muchos que le hacen sufrir interiormente. Esto se incrementará, diríamos, con los últimos meses de su vida, con el desarrollo de una enfermedad que creo que es un cáncer de riñón, me parece, y lo que acaba llevándole a la tumba, ¿no? Entonces, él llega el 12 de octubre, hace una serie de pastorales, escribe, comienzan las visitas pastorales, llegan las elecciones de febrero del 36 y el 18 de julio del año 1936 estalla la guerra, y aunque Palencia es una zona de la retaguardia en la zona nacional, pues parece más tranquila, pero claro, tiene seminaristas en los frentes, tiene que seguir visitando las parroquias. En el año 38 a final escribe una pastoral que luego, diríamos, la idea la reitera en el año 39 hablando de la reconciliación. Entonces, del perdón. Y persecución también habría, porque el otro bueno, día... sí, en la zona de venta de baños, en los primeros días, hay allí una de estas socialistas, sí. En los primeros días de la guerra, yo no sé si matan a algunos sacerdotes. El otro día, en la ordenación del actual obispo, se hizo referencia a los mártires de la guerra civil. Sí, y en la zona del norte de la provincia también, en la zona minera. Entonces, bueno, por un lado, él encuentra un remanso de paz, diríamos así, y de dedicación pastoral, pero está la preocupación de la terrible situación por la que está atravesando España, y al poco de haberse concluido la guerra acaba en abril del 39, y él se pone enfermo, se trasladará a Madrid a una consulta, yo creo que le desahucian los médicos y entonces muere el día 4 de enero del año 1940, casi como la época en la que muere el cardenal Gomá, que muere también poco tiempo después de haber concluido en el año 40 la guerra, ¿no? Entonces fue enterrado en la catedral con un epitafio que creo que nos van a poner ahí, está enterrado al pie del sagrario. Bueno, esa es la tumba a la que fueron trasladadas sus reliquias después de la beatificación, pero hay un epitafio, me parece que hay una fotografía del epitafio que tuvo la tumba, que es ese don Manuel González García, obispo de Valencia, que quiso ser enterrado junto al sagrario, y pone ahí está Jesús, ahí está, no dejadlo abandonado. Esta es la constante en su vida, o sea, él, eligiendo ese lugar de enterramiento, diríamos, quiere seguir acompañando después de la muerte a Jesús sacramentado. O que los demás entendamos el signo que él quiere, dar a entender. Pregunta número 7, Carlos. Hoy nos quedan 3 preguntas nada más.
Pues ya sabes que hay al final una Pero cada vez nos queda menos tiempo. Menos tiempo lo que iba a decir, que nos quedan 10 minutos. Así es que pregunta número 7. ¿Cuáles son las principales obras del que próximamente, el 16 de octubre, será San Manuel González? Vamos a ver, él tiene, podríamos decir así, dos obras, unas materiales, materiales o espirituales y otras de escritura. Tangibles. Sí, hay unas que son, diríamos, obras fundadas, o sea, son institutos o movimientos fundados para la adoración y la reparación eucarística, que siguen estando vivos. O sea que hay una continuidad en las fundaciones que él hace. Y luego están los escritos, ya hemos citado aquí alguno y que se pueden encontrar, como digo, en las obras completas, pero también fundó, esto era muy propio también del catolicismo de aquella época, de principios del siglo XX, ¿no? Editoriales, revistas para la difusión de esta buena prensa, diríamos así. Hay una revista, no sé, la editorial se llamaba El Granito de Sal. El Granito de Sal, o sea, como la sal que evita que se corrompa, que da sabor a las cosas y evita que las cosas se corrompan. Eso es lo que nosotros debemos ser, como el granito de sal. Bueno, pues esa editorial publicaba revistas piadosas, no sé si decir así, o para la difusión de las obras eucarísticas. El granito de arena. El granito de arena. El granito de sal son unos escritos. El granito de arena es que suma. Y entonces el granito de sal es... Que existe todavía. Granitos de sal. Que existe todavía, la editorial continúa. Granito de arena. Y entonces hay, por lo tanto, obras de carácter editorial, sus escritos y las fundaciones o las obras eucarísticas. ¿Cuáles son esas obras eucarísticas? Vamos a ver, él cuando se da cuenta del abandono en el que está el sagrario, pues entonces dice, bueno, yo esto solo no lo puedo hacer, lógicamente. Y entonces el 4 de marzo de 1910, siendo arcipreste de Huelva, les presenta el deseo de lo que debería de hacerse para no dejar a Jesús abandonado. Él lo dice con estas palabras que están sacadas de sus escritos. Lo cuenta así, que le dijo a aquellas mujeres que estaban con él en Huelva: permitidme que yo, que invoco muchas veces la solicitud de vuestra caridad en favor de los niños pobres y de todos los pobres abandonados, en la labor que él hacía en la parroquia, invoque hoy vuestra atención y vuestra cooperación en favor del más abandonado de todos los pobres, el Santísimo Sacramento. Os pido una limosna de cariño para Jesús sacramentado. Os pido, por el amor de María Inmaculada y por el amor de ese corazón tan mal correspondido, que os hagáis las Marías de esos sagrarios abandonados. Y ahí es donde nacen las Marías de los Sagrarios. En realidad lo que él está es creando una obra que luego, en principio, en los primeros momentos, se llamó la obra de los Sagrarios Calvarios. Algún obispo decía que el sagrario no era un calvario, pero bueno, aquí sí hay una de la vinculación entre el sacrificio del Calvario y la Eucaristía. Y entonces esto aparecerá, irá evolucionando, creará una rama masculina que son los Juanes. Fíjate hoy. Claro, es que yo no sé si era un seminarista o era un cura joven el que le dijo, bueno, es que en el Calvario estaban las Marías, pero estaba también Juan. Y yo quiero ser Juan. Eso es. Entonces están una rama masculina, que son los Juanes, está una rama femenina, que son las Marías de los Sagrarios, crea también una rama infantil, que es de donde aparecerá la adoración y la reparación infantil y eucarística, y luego crea ya unos institutos serían, o unas congregaciones, una de religiosos que son los misioneros eucarísticos, aparecidos en 1918, cuando él es obispo de Málaga, y una congregación de religiosas, porque dice, bueno, esto tendría que ser no solo como el Calvario, sino como Nazaret. Entonces,
estas casas de Nazaret originarán las misioneras eucarísticas de Nazaret, que las crea el año 1921 siendo obispo de Málaga. Luego trasladará, cuando sea obispo de Palencia, el noviciado de Málaga a Palencia. Y luego, en el año 1932, estando en el exilio, una institución que se llama las Misioneras Auxiliares Nazarenas, y en el año 39, después de la guerra, la Juventud Eucarística Reparadora. O sea, Marías de los Agrarios, discípulos de San Juan, reparación infantil eucarística, Juventud Eucarística Reparadora, misioneros eucarísticos, misioneras eucarísticas de Nazaret y misioneras auxiliares de Nazaret. Todo, estas son obras, institutos o movimientos enfocados a la labor de la reparación y la oración y el no dejar a Jesús abandonado. Esto es, lógicamente, una obra que le sobrevive a él, ¿eh? Como tú has dicho antes, hay algunas cosas y las Marías de los Agrarios están activas y están activas también en nuestra diócesis. Pregunta número 9, Carlos. Y última. ¿Cuáles son sus escritos? Muchos. Vamos a ver, él escribe de todo. Escribe además con gracia, diríamos, la gracia andaluza. El primero de estos escritos al que ya he hecho referencia, a lo que puede un cura hoy y lo que no puede, ¿no? Y luego unas especies como de pensamientos que son el granito de sal, que esta... sí, por eso me equivocaba yo con esto. Entonces, ciertamente... hay de todo, o sea, esos son como pequeñas ráfagas de pensamientos. Hay un rosario eucarístico, un rosario sacerdotal eucarístico. En este volumen lo que hay son el rosario sacerdotal, los misterios gozosos del sacerdocio, los misterios dolorosos del sacerdocio, los misterios gloriosos del sacerdocio, y luego escritos de formación pastoral, En busca de lo escondido, Florecillas del Sagrario, Nuestro barro, Los granitos de sal, primera serie, segunda serie, y algunas obras que tuvieron una amplísima difusión y que alimentaron la piedad de las Marías de los Sagrarios, por ejemplo, el abandono de los sagrarios acompañados, Oremos en el sagrario como se oraba en el Evangelio, Artes para ser apóstol, la gracia en la educación, arte y liturgia. En fin, todo esto, como digo, se pueden encontrar en las obras completas, aparte de las cartas pastorales que escribió siendo obispo de Málaga y siendo obispo de Palencia, y que tratan siempre, en muchos de los casos, con las preocupaciones que a él le apretaban el corazón, los sacerdotes, la Eucaristía, los pobres, y las otras, pues, que hacen referencia, pues como siempre, pues llega Adviento, la Navidad, la Cuaresma, etcétera, escritos en la línea de lo que escriben los obispos o de lo que escribían los obispos en los años 40. Yo recomiendo, es fácilmente accesible, ahora, con motivo de la próxima canonización, acercarse a estas obras de don Manuel González. Me parece que, vuelvo a repetir, algunas cosas, algunos dirán, bueno, esto está un poco pasado, son de una época, evidentemente. Pero hay otras cosas que tienen mucha enjundia, ¿no? Y hay muchas de ellas que se han reeditado múltiples veces, ¿no? Y valen, pues, para la oración eucarística, para la formación de los catequistas. Esto de lo que puede un cura hoy sirvió durante una época a la formación también o a la orientación de los sacerdotes, ¿no? A lo mejor hoy alguno piensa que esto está pasado y que no es lo del año 10, 1910, lo que tiene que hacer un cura, lo que puede o no puede hacer un cura hoy en el año 2016. Bueno, don Carlos, hemos llegado al final del programa. Termina el programa número 407 de 10 preguntas y termina también la larga serie de 12 años de 10 preguntas. Qué mejor que terminar, pues, con un santo. Una consideración. Con un santo. Podríamos haber hablado de San Juan, con un santo, que es tu santo patrón. También, con un santo, además, apóstol de la Eucaristía, ¿no? Que es el fundamento, dice el Concilio Vaticano II, la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana, ¿no? Dice Lumen Gentium, ¿no? Bueno, pues así terminamos, queridos amigos, esta temporada y también estos 12 años. Dice una consideración, yo he dado muchas vueltas sobre la consideración y al final, Carlos, no voy a hacer ninguna consideración,
sino únicamente lo que sí quiero decir a nuestros espectadores, que muchas gracias por estos 12 años, que nos han seguido, que nos han alentado, que nos han pedido que continuaran, porque no es la primera vez que decíamos que ya terminaba 10 preguntas y hemos continuado porque nuestros espectadores lo pedían. Nos han escrito, nos han llamado, nos han dicho, nos han parado, incluso en Roma alguna vez, ¿verdad, Carlos? Las calles de Roma nos han parado. Bueno, muchas gracias a los espectadores, pero sobre todo, y esto es lo que yo quería decir, yo desde aquí quisiera dar las gracias al profesor Bisuete, a Carlos Bisuete, que durante estos 12 años nos ha ilustrado con su trabajo. No solamente el hecho de venir aquí y responder a 10 preguntas, sino, y nosotros lo sabemos muy bien, sino el esfuerzo que para él ha supuesto el tener que prepararlo, tener que preparar los programas, porque claro, él es profesor de historia y él, ustedes saben, pues sabe de muchas cosas y puede hablar de muchas cosas, pero claro, cuando se habla de algunas cosas hay que prepararlas y eso le ha supuesto un gran esfuerzo y yo sé que han sido muchas madrugadas de esas que el profesor Bisuete utiliza para leer y para pensar, las que ha dedicado a 10 preguntas y en definitiva a todos ustedes. Así es que por eso muchas gracias, Carlos. Y también muchas gracias, y esto es lo que decía a todos ustedes también, amigos, porque aunque quizá a veces se pueda haber pensado lo contrario, el trabajo del profesor Bisuete aquí en Canal de Televisión Radio Santa María de Toledo ha sido un trabajo voluntario. Es un modo de vivir también el voluntariado en la Iglesia y un modo de vivir también el compromiso desde la fe. Profesor universitario que ha querido durante este tiempo compartir con todos pues la gracia del conocimiento que Dios le ha concedido y la sabiduría que el Señor le ha concedido. Así es que muchas gracias, Carlos, por estos años y por estar con nosotros. Y bueno, no es una despedida, porque ni tú ni yo nos vamos a ir, porque seguiremos en otras cosas aquí en Canal Diocesano, pero especialmente muchas gracias por todo este tiempo, estos años y por estos programas. Bueno, pues muchas gracias a ti y al canal, diríamos así. Yo, si no hubiera sido por el programa, hay cosas que no las hubiera leído. O sea, que a mí esto sí me ha supuesto pero me ha permitido acercarme o abrirme o leer libros que nunca... había que hablar de no sé qué, bueno, pues habrá que leer acerca de esto, ¿no? Cosas que tienen que ver con la historia o que no tienen que ver con la historia, y que a mí me hace... pues eso, plantearme las cosas y reflexionar y luego decirlas aquí en público. Claro. O sea que, no sé, yo creo que esta es una colaboración y un compromiso mío con la Iglesia, y en este caso en concreto con la Iglesia Diocesana de Toledo. Y en concreto con los medios de comunicación. Los medios de comunicación de la diócesis. Entonces yo no creo, no creo que sea sospechoso de ser un infiltrado, ¿no? Pero sí, o sea, yo he aprendido mucho, me ha dado tiempo, pues eso, a estudiar, a conocer el funcionamiento de los medios de comunicación, el ver cómo se hacen las cosas en la televisión, creo que también me ayuda a tratar de sintetizar las cosas en 50 minutos, aunque a veces nos pasamos, hablar en un lenguaje que sea accesible a mucha gente, pero manteniendo un nivel, porque la gente necesita ser tratada con respeto, ¿no? Entonces, pues bueno, todas esas cosas yo las he aprendido, si uno mira los primeros programas, aparte de que éramos distintos físicamente, pues se dará cuenta. Y os paso de muchos escenarios, muchos decorados. Que la cosa era de otra manera, aparte de que estábamos menos sueltos, por lo menos yo, pero sí, o sea, eso es una formación que yo he recibido de esta colaboración con el canal diocesano. Yo estoy muy agradecido a ti porque me lo ofreciste y al canal que nos ha acogido durante 12 años. Bueno. Y como dices, a los que nos escuchan y nos escriben y nos siguen. Gratitud mutua. Sí. Yo sí estoy verdaderamente agradecido por este tiempo. Pues muchas gracias, Carlos, de verdad. Y a todos ustedes, amigos, también nuestro agradecimiento y nuestra gratitud. Y de otra manera, pero aquí seguiremos estando. No les digo hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Muchas gracias y buen verano. Comenzamos hoy este nuevo programa. Someterse a un examen semanal, aunque se conozcan las preguntas, no sé yo si supera mis posibilidades. No creí yo que fuéramos a durar tanto tiempo. El año pasado fueron 37 programas, 370 preguntas. Nadie podía esperar entonces. Como ustedes pueden apreciar, es una temporada nueva, también un entorno nuevo. Carlos, buenas noches y bienvenido ya por sexto año consecutivo. En octubre de hace 6 años hicimos el primer programa de una serie que iba a ser de 13. Una cosa breve y llevamos más de 200. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, después de 7 años, comenzar el año octavo. En esta labor de evangelización histórica. Bueno, por lo pronto tiene usted mucho libro entre las manos. ¿Lo has traído tú? 10 años, 10 preguntas. Ya ponemos el límite en 10 años, 10 preguntas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo en esta nueva temporada, don Carlos. Duodécima. Vamos a decirles, Carlos, que la verdad es que ya habíamos pensado no continuar, porque ya son muchos años, en concreto 11 años los que han transcurrido, pero ha sido tal la cantidad de personas que nos han dicho, que nos han pedido que continuemos, porque quieren escuchar al profesor Vizuete y porque quieren seguir ilustrándose con el profesor Vizuete, que aquí estamos una temporada más